Ella le daba comida a la mendiga cada día, hasta que descubre la oscura razón por la que esa mujer estaba en la calle. Puedes imaginar el alma de una mujer frágil, rota y desamparada, temblando bajo la lluvia helada, aferrándose a un trozo de pan como si fuera el último ancla en un océano de dolor. Y lo que sucede al final, te dejará sin aliento. Todo comenzó en una pequeña y cálida panadería, donde un corazón bondadoso confió en una sombra silenciosa que ocultaba una verdad devastadora. Quédate conmigo hasta el final, porque cuando descubras el secreto que conectaba a estas dos mujeres, sentirás una profunda conmoción. Y dime en los comentarios cuál es tu nombre y desde qué ciudad estás acompañando esta historia hoy. El sol de la mañana apenas besaba los adoquines húmedos de la calle mayor, arrojando un velo dorado sobre la fachada de la panadería el dulce amanecer. Dentro, Clara, una mujer de 30 y pocos años cuyos ojos guardaban una melancolía antigua, ajustaba las bandejas de croissants recién horneados, su aroma a mantequilla y esperanza llenando cada rincón. Afuera, sentada en el mismo escalón de siempre, estaba Elena. Una figura envuelta en capas de ropa gastada, un enigma silencioso que formaba parte del paisaje urbano tanto como las farolas y las palomas. Clara la observaba a través del cristal empañado, un ritual diario que precedía al acto de bondad. No era solo caridad, era una conexión inexplicable, un puente invisible tendido sobre un abismo de soledad que ambas, a su manera, compartían. Clara sentía una extraña resonancia en la quietud de Elena, en la forma en que sus ojos, dos pozos oscuros y profundos, parecían contener todas las tristezas del mundo. No sabía que, en el fondo de esos pozos, se reflejaba un fragmento perdido de su propia vida, un secreto enterrado bajo años de dolor y silencio que estaba a punto de emerger, agitando las aguas tranquilas de su existencia y arrastrándola hacia una verdad tan terrible como liberadora. Cada mañana, a las 7 en punto, la rutina se repetía con la precisión de un mecanismo de relojería suizo. El tintineo de la campana sobre la puerta de El Dulce Amanecer anunciaba la apertura. El aire, aún fresco con el rocío de la madrugada, se impregnaba instantáneamente del perfume celestial del pan recién salido del horno, una sinfonía de levadura, harina tostada y azúcar caramelizada. Clara, con su delantal blanco inmaculado, colocaba con esmero la última tanda de magdalenas en el escaparate. Sus movimientos eran fluidos, casi coreografiados por años de práctica, pero su mente a menudo vagaba lejos de allí, a un lugar donde el tiempo se había detenido 10 años atrás. Afuera, Elena ya estaba en su puesto. Acurrucada contra la pared de ladrillo frío, parecía una estatua erosionada por el tiempo y la indiferencia. Su rostro, surcado por arrugas que no parecían corresponder a una edad avanzada, sino a una vida de sufrimiento extremo, permanecía oculto bajo el ala de un sombrero raído. Clara salía entonces, sosteniendo una bolsa de papel marrón que desprendía un calor reconfortante. Dentro, un café con leche humeante, un bollo de canela y, a veces, un trozo de bizcocho de limón. «Buenos días, Elena», decía Clara con una voz suave, depositando la bolsa junto a ella. La respuesta era siempre la misma, un leve asentimiento de cabeza, un murmullo inaudible, y la forma en que sus manos, temblorosas y cubiertas de sabañones, se aferraban a la bolsa como un náufrago a un madero. Nunca había contacto visual directo. Los ojos de Elena estaban perpetuamente fijos en el suelo, como si el pavimento guardara los secretos de su caída. Clara nunca insistía. Había aprendido que el dolor tiene sus propios muros y que intentar derribarlos a la fuerza solo causa más daño. Pero la curiosidad era una pequeña semilla que crecía en la tierra fértil de su compasión. ¿Quién era esta mujer? ¿De dónde venía esa tristeza tan profunda, tan palpable que casi podía tocarse? Un día, mientras Clara le entregaba la bolsa, un destello metálico captó su atención. Bajo la manga sucia y deshilachada de uno de los muchos jerseys que llevaba Elena, asomó por un instante una pulsera. No era una baratija.
Era una fina cadena de plata, y de ella colgaba un pequeño dije con forma de libélula, con minúsculas incrustaciones que alguna vez debieron ser piedras preciosas. Era una joya delicada, elegante, completamente fuera de lugar en el contexto de la miseria de Elena. Tan rápido como apareció, desapareció bajo la tela, pero la imagen quedó grabada en la mente de Clara. Una libélula. El mismo insecto que su hermana pequeña, Sofía, solía dibujar en todos sus cuadernos. Una punzada de dolor, familiar y aguda, atravesó el pecho de Clara. Sacudió la cabeza, intentando alejar el recuerdo. Era una coincidencia, nada más. Pero esa noche, mientras cerraba la panadería, la imagen de la libélula volvió a ella, persistente. Se quedó mirando la calle vacía, el lugar donde Elena se sentaba cada día, ahora solo un escalón frío y desolado. Por primera vez, Clara no solo sentía pena por aquella mujer. Sentía un inquietante presentimiento, una sensación de que el silencio de Elena no era un vacío, sino un cofre cerrado a cal y canto que guardaba algo más que su propia desgracia. Y, sin saber por qué, sintió el impulso irrefrenable de encontrar la llave. La pequeña joya había perturbado la calma superficie de su rutina, revelando una profundidad que no esperaba. Elena no era solo una silueta anónima, era una historia, y Clara, movida por un eco de su propio pasado, decidió que iba a leerla, sin importar lo doloroso que pudiera ser el texto. El misterio de Elena había dejado de ser una simple pregunta para convertirse en una necesidad. ¿Qué historia contaba esa libélula de plata? ¿Y por qué, al verla, el fantasma de su hermana Sofía parecía susurrarle desde el abismo de la memoria? La semilla de la intriga, una vez plantada, comenzó a germinar con una fuerza imparable. La imagen de la libélula de plata se convirtió en una obsesión silenciosa para Clara. Cada mañana, sus ojos buscaban la pulsera, pero Elena parecía haberla ocultado con más celo, como si hubiera sentido la mirada curiosa de Clara sobre ella. La interacción entre ellas cambió sutilmente. La bondad de Clara ahora estaba teñida de una inquisitiva ternura, y el silencio de Elena parecía más tenso, más cargado de palabras no dichas. Un martes, una lluvia torrencial azotó la ciudad. El agua corría por las calles como ríos grises, y un viento gélido se colaba por cada rendija. Clara observaba desde la ventana de la panadería, con el corazón encogido, a Elena. Estaba empapada, temblando violentamente bajo un precario refugio que le ofrecía el toldo de una tienda cerrada. Su fragilidad en ese momento era tan abrumadora que a Clara le dolió físicamente. Sin pensarlo dos veces, tomó un viejo abrigo de lana que guardaba en la trastienda, uno que había sido de su padre, y salió a la tormenta. «Elena», dijo, su voz casi ahogada por el estruendo de la lluvia. «Toma, por favor. Te vas a enfermar». Al acercarle el abrigo, Elena retrocedió bruscamente, como si el contacto fuera a quemarla. Sus ojos, por primera vez, se alzaron y se encontraron con los de Clara. Y lo que Clara vio en ellos la dejó paralizada. No era gratitud. Era pánico puro. Un terror tan profundo y desnudo que parecía arrancado de las entrañas de un animal acorralado. «No, no puedo», balbuceó Elena, su voz un susurro ronco y quebrado. «No lo merezco». Y entonces, en medio de su agitación, un nombre se escapó de sus labios, un murmullo tan bajo que casi se lo llevó el viento, pero que para Clara sonó como un trueno. «Sofía». El mundo de Clara se detuvo. El ruido de la lluvia, el frío, el abrigo pesado en sus manos, todo desapareció. Solo existía ese nombre. Sofía. El nombre de su hermana. La hermana que había muerto hacía 10 años en un accidente de coche, un atropello y fuga que nunca se resolvió. El conductor fantasma que le arrebató a su única familia y la dejó a la deriva en un mar de dolor y preguntas sin respuesta. ¿Qué has dicho?», preguntó Clara,
su propia voz temblando. Pero Elena ya se había replegado sobre sí misma, su rostro de nuevo oculto, su cuerpo convulso por sollozos silenciosos que se mezclaban con la lluvia. Se negó a decir una palabra más. Clara se quedó allí, de pie bajo el aguacero, con el abrigo colgando inútilmente de su mano. El corazón le martilleaba en el pecho con una fuerza brutal. ¿Cómo? ¿Cómo era posible que esa mujer, esa extraña sin rostro, conociera el nombre de su hermana? La coincidencia de la libélula ya era extraña, pero esto era diferente. Esto era un hilo, un nexo tangible que conectaba el presente miserable de Elena con el pasado trágico de Clara. La palabra Sofía flotaba en el aire entre ellas, cargada de un peso insoportable. Ya no era curiosidad lo que sentía Clara. Era un torbellino de emociones, miedo, confusión y una incipiente y terrible esperanza de encontrar respuestas, aunque esas respuestas pudieran destruirla. Regresó a la panadería, empapada y temblorosa, no por el frío, sino por la conmoción. La calidez de su local ahora le parecía artificial, una fachada frágil ante la tormenta que acababa de desatarse en su interior. Miró el lugar vacío en el escalón y supo, con una certeza que le helaba la sangre, que su vida y la de Elena estaban entrelazadas por un destino oscuro y cruel. El nombre de su hermana, pronunciado por la mendiga, no era un eco del pasado, era el primer temblor de un terremoto que amenazaba con derrumbar los cimientos de todo lo que creía saber. El nombre de Sofía, susurrado en la tormenta, se convirtió en el epicentro de la existencia de Clara. El sueño se volvió un lujo esquivo, reemplazado por noches en vela en las que la misma pregunta resonaba en su cabeza como un eco infinito. ¿Por qué? La panadería, antes su refugio, ahora era solo el escenario de su creciente obsesión. La rutina matutina con Elena se cargó de una tensión insoportable. Clara anhelaba preguntarle, sacudirla, exigirle una explicación, pero el terror en los ojos de la mujer la frenaba. Sabía que cualquier movimiento en falso podría hacer que Elena desapareciera para siempre, llevándose con ella la única pista que había tenido en una década. Decidió cambiar de táctica. Si Elena no hablaba, Clara la observaría. Se convirtió en una detective aficionada, movida por el dolor y la desesperación. Un día, en lugar de volver a su trabajo después de dejarle la comida, se escondió en un portal al otro lado de la calle. Durante horas, observó. Vio a Elena comer lentamente, con la mirada perdida. Vio a la gente pasar a su lado, ignorándola. Vio la soledad en su forma más pura y cruel. Al caer la tarde, cuando las luces de la ciudad comenzaban a parpadear, Elena se levantó. Sus movimientos eran lentos, rígidos por el frío y la inmovilidad. Con la espalda encorvada, comenzó a caminar, alejándose del centro bullicioso hacia los barrios olvidados de la periferia. Clara la siguió a una distancia prudente, con el corazón en un puño. Se sentía una intrusa, una violadora de la poca privacidad que le quedaba a esa mujer, pero la necesidad de saber era más fuerte que su culpa. El camino las llevó bajo un puente de la autopista, un lugar sombrío y húmedo que olía a óxido y desesperanza. Allí, en un rincón protegido del viento, Elena había construido su hogar. Un colchón raído, unas cuantas mantas sucias y una caja de cartón que contenía sus escasas posesiones. Clara se ocultó detrás de un pilar de hormigón, sintiendo una oleada de vergüenza y tristeza. Pero entonces, vio algo que la dejó sin aliento. A la luz de una pequeña linterna de dinamo, Elena sacó de su caja un cuaderno de dibujo y un carboncillo. Con una mano que ya no parecía temblar, sino que se movía con una delicadeza y una seguridad sorprendentes, comenzó a dibujar. Clara aguzó la vista, intentando descifrar las formas que emergían en el papel. No eran paisajes ni objetos. Eran rostros. Y uno de ellos le resultó terriblemente familiar. Esperó hasta que Elena, agotada,
se acurrucó bajo las mantas y el débil haz de luz se extinguió. Con el sigilo de un ladrón, Clara se acercó al improvisado refugio. El aire era gélido y el único sonido era el murmullo lejano de los coches sobre el puente. Con manos temblorosas, tomó el cuaderno. Lo abrió página por página. Estaba lleno de dibujos de una niña. Una niña con el pelo largo y liso, una sonrisa traviesa y dos hoyuelos en las mejillas. Era Sofía. Un retrato perfecto, capturado con una precisión y un cariño que solo alguien que la hubiera conocido bien podría lograr. El corazón de Clara se rompió en 1000 pedazos. Lágrimas silenciosas rodaron por sus mejillas. ¿Quién era esta mujer que dibujaba a su hermana muerta con tanta devoción? Siguió pasando las páginas, cada una un nuevo golpe a su alma. Y entonces, al final del cuaderno, encontró algo más. Un trozo de papel de periódico, amarillento y doblado con extremo cuidado. Lo desdobló. Era un recorte de la noticia del accidente. Trágico atropello y fuga se cobra la vida de una joven de 16 años. Y debajo del titular, una foto borrosa de la escena del crimen, la ambulancia, la policía, la silueta de un cuerpo cubierto por una sábana, y al fondo, apenas visible entre la multitud de curiosos, un rostro. Un rostro de mujer, distorsionado por el horror y la angustia. El rostro de Elena. Clara dejó caer el cuaderno. El sonido sordo del papel contra el hormigón resonó en el silencio de la noche. La conexión ya no era un hilo, era una soga que le oprimía la garganta. Elena no solo conocía a Sofía. Elena estuvo allí. Esa noche. En la escena del crimen. El frío que sintió Clara ya no era el del invierno, era el hielo de una revelación monstruosa que la envolvía por completo, congelando cada atisbo de esperanza y dejando solo una pregunta aterradora. ¿Era Elena una simple testigo, o era la asesina de su hermana? El viaje de vuelta a casa fue una nebulosa. Las calles, las luces, los sonidos de la ciudad, todo se desvaneció en un zumbido sordo en los oídos de Clara. Su apartamento, normalmente un santuario de paz, se sentía como una celda. El recorte de periódico estaba sobre la mesa de la cocina, una mancha amarilla en la madera oscura, un portal a la peor noche de su vida. Lo había cogido del cuaderno de Elena, un acto de robo impulsado por una necesidad visceral de respuestas. La noche fue una tortura. Cada vez que cerraba los ojos, veía la cara de Elena en la foto, luego los dibujos de Sofía, luego el rostro sonriente de su hermana antes de que todo se volviera oscuridad. Rabia, dolor, confusión y una extraña y retorcida compasión luchaban en su interior. Esta mujer, que dibujaba a su hermana con tanto amor, ¿podía ser la misma que la había dejado morir en el asfalto frío? Era una contradicción que su mente no podía procesar. A la mañana siguiente, Clara no abrió la panadería. Por primera vez en años, el aroma a pan no llenó la calle mayor. Se dirigió directamente al puente, con el recorte de periódico en el bolsillo, su corazón un tambor de guerra. Encontró a Elena exactamente donde la había dejado, acurrucada y dormida. La despertó con un suave toque en el hombro, pero sus ojos eran duros como el acero. «Tenemos que hablar», dijo, su voz desprovista de la calidez habitual. Elena se incorporó, asustada, y vio la expresión en el rostro de Clara. Vio la furia y el dolor, y supo que su secreto había sido descubierto. Sus hombros se hundieron, como si el peso que había llevado durante una década finalmente la aplastara. Clara no esperó una invitación. Se sentó frente a ella en el suelo polvoriento y sacó el recorte. Lo desdobló y lo puso entre ellas. «Estuviste allí», afirmó, no era una pregunta. Elena miró el papel y un sollozo seco se escapó de su garganta. Asintió lentamente, sin levantar la vista. «¿Por qué?», susurró Clara, la palabra cargada de 10 años de agonía. «¿Por qué la dibujas?».
¿Quién eres? Elena finalmente levantó la cabeza. Sus ojos, enrojecidos e hinchados, se encontraron con los de Clara, y esta vez no había pánico, solo una resignación infinita. ¿Por qué? Porque yo la quería, dijo con voz rota. Yo cuidaba de ella. Clara frunció el ceño, la confusión añadiendo otra capa a su tormento. ¿Cuidabas de ella? ¿De qué hablas? Yo era su única familia. Y entonces, Elena comenzó a hablar, y las palabras salieron como un torrente, una confesión contenida por demasiado tiempo. No oficialmente. Yo era la institutriz. En la casa de los Morales. Sofía iba allí por las tardes, para clases de apoyo con el hijo, Ricardo. Sus padres no lo sabían. Era un acuerdo privado. El nombre Morales golpeó a Clara. La familia más rica y poderosa de la ciudad. Propietarios de constructoras, con influencias en todas partes. Era una familia intocable. Yo la veía todos los días, continuó Elena, sus lágrimas ahora fluyendo libremente. Era una luz. Inteligente. Divertida. Me recordaba a la hija que nunca tuve. Le enseñé a dibujar libélulas. Era nuestro secreto. La confesión golpeó a Clara con la fuerza de una ola. Sofía nunca le había hablado de los Morales, ni de una institutriz. Probablemente por miedo a que Clara, que trabajaba sin descanso para pagar las facturas, se sintiera mal por no poder ofrecerle más. Esa noche, la voz de Elena se quebró. Esa noche, Ricardo, el hijo, había estado bebiendo. Insistió en llevar a Sofía a casa, aunque era tarde. Yo no debí permitirlo. Me obligó a subir al coche. Dijo que solo sería un momento. La escena se materializó en la mente de Clara, vívida y horrible. El coche de lujo, la velocidad, la imprudencia. Él iba demasiado rápido, sollozó Elena. Perdió el control. Yo le grité que frenara, pero se estaba riendo. Y entonces, el golpe. Se detuvo, ahogada por el recuerdo. Clara permaneció inmóvil, su rostro una máscara de piedra. El mundo que había construido, la historia de un asesino anónimo, se estaba desmoronando para revelar una verdad mucho más monstruosa y personal. Yo no conducía, Clara. Te lo juro por mi vida. Yo no conducía. La declaración flotó en el aire frío bajo el puente, cargada de desesperación y de una sinceridad que traspasó la coraza de rabia de Clara. ¿Quién? Preguntó Clara, su voz apenas un susurro. ¿Quién conducía? Elena. Elena la miró, sus ojos llenos de un terror antiguo. Fue él. Ricardo Morales. La revelación fue como un relámpago que iluminó la oscuridad de una década. No fue un accidente anónimo. Fue un crimen con nombre y apellido. Un crimen cometido por el hijo de la familia más poderosa de la ciudad. Un crimen que había sido enterrado bajo una montaña de dinero y miedo. Y Elena no era la asesina. Era la testigo. La única testigo. Y su castigo había sido una vida de miseria y silencio. El nombre de Ricardo Morales resonó en el espacio confinado bajo el puente, un nombre que Clara conocía bien. Ricardo Morales no era un desconocido. Era el joven filántropo de la ciudad, el heredero del Imperio Morales, cuya cara sonriente aparecía constantemente en las revistas locales inaugurando hospitales y donando a organizaciones benéficas. La imagen pública del hombre, el salvador de la ciudad, chocó violentamente con la imagen que Elena estaba pintando, la de un monstruo imprudente y cruel. Era una disonancia cognitiva tan brutal que a Clara le costaba respirar. ¿Por qué no hablaste?, preguntó Clara, su voz todavía un hilo, pero ahora teñida de una incredulidad desesperada.
¿Por qué no fuiste a la policía? Elena soltó una risa amarga, un sonido roto y desprovisto de alegría. ¿La policía? ¿La policía que cena en la mesa del señor Morales? ¿La policía cuyo jefe de departamento es primo segundo de su esposa? La cruda realidad de la corrupción y el poder cayó sobre Clara como una losa. Esa misma noche, continuó Elena, su mirada perdida en el recuerdo traumático, después del impacto, Ricardo se detuvo apenas un segundo. Vi a tu hermana en el suelo. Inmóvil. Le supliqué que llamáramos a una ambulancia. Pero él me miró con unos ojos que nunca olvidaré. Fríos. Vacíos. Ella ya está muerta, dijo. Y si dices una palabra, te reunirás con ella. Me agarró del brazo, me metió de nuevo en el coche y aceleró. La escena se desarrolló en la mente de Clara con una claridad cinematográfica y aterradora. Podía oír el chirrido de los neumáticos, sentir la fría determinación en la voz de Ricardo, imaginar el terror absoluto de Elena. Al día siguiente, su padre, el viejo Morales, me citó en su despacho. Había una maleta llena de dinero sobre la mesa. Me dijo que tenía dos opciones: coger el dinero y desaparecer para siempre, olvidando mi nombre, mi vida y todo lo que había visto. O rechazarlo y enfrentarme a las consecuencias. Me dijo, con una calma que helaba la sangre, que los accidentes ocurren todos los días, y que sería una pena que yo sufriera uno. Elena temblaba visiblemente al revivirlo. Yo no quería el dinero. Lo único que quería era justicia para Sofía. Pero tenía miedo. Estaba sola. No tenía a nadie. Me amenazaron, me dijeron que sabían dónde vivía mi madre, que estaba anciana y enferma en el pueblo. Entendí que no solo mi vida estaba en juego. La historia de Elena era un tapiz de coerción, miedo y un poder tan absoluto que podía borrar existencias. Cogí el dinero y huí, confesó, con la voz ahogada por la vergüenza. Pero el dinero se sentía como carbón ardiendo en mis manos. Lo regalé, lo perdí, no lo sé. La culpa me devoró por dentro. Perdí mi trabajo, mi casa, mi identidad. Acabé en la calle. Pero incluso eso no era suficiente castigo. Hace unos años, volví. No sé por qué. Quizás quería estar cerca de ella, de su recuerdo. Y entonces te vi. Vi tu panadería, vi tu rostro, que es tan parecido al de ella. Y supe que mi penitencia era esta, recibir tu bondad cada día. Cada trozo de pan que me dabas era un recordatorio de mi cobardía. Era mi infierno personal. Clara escuchaba, paralizada. La mendiga a la que había ayudado por compasión era, en realidad, una mujer que se autoflagelaba en el altar de su memoria. La ironía era tan cruel, tan retorcida, que le robó el aliento. El rompecabezas estaba completo. Cada pieza encajaba con una precisión dolorosa. La pulsera de la libélula, un regalo de Sofía. El conocimiento del nombre. Los dibujos. El miedo. El silencio. Todo tenía sentido. La rabia de Clara hacia Elena se disipó, reemplazada por una ola de empatía tan inmensa que la ahogaba. Esta mujer no era su enemiga. Era otra víctima de los Morales, atrapada en la misma tragedia, aunque de una manera diferente. Y entonces, la tristeza y el dolor de Clara comenzaron a transformarse. Se cristalizaron en algo duro, afilado y peligroso, la furia. Una furia fría y lúcida. El objetivo de su dolor ya no era un fantasma sin rostro. Tenía un nombre y una dirección. Ricardo Morales. El hombre que había matado a su hermana y había seguido con su vida como si nada, construyendo un imperio sobre la tumba de Sofía y la vida destruida de Elena. Se levantó, sacudiéndose el polvo de los pantalones. Miró a Elena,
que seguía llorando en silencio. Se acabó, dijo Clara, su voz firme, resonando con una nueva y temible determinación. Se acabó tu penitencia. Y se acabó su impunidad. Elena la miró, confundida. ¿Qué vas a hacer? Clara le tendió una mano, la misma mano que tantas veces le había ofrecido comida, pero esta vez le ofrecía algo más. Le ofrecía una alianza. Vamos a hacer lo que debiste haber hecho hace 10 años, dijo Clara, sus ojos brillando con una luz combativa. Vamos a hacer que paguen. Por primera vez en una década, Elena vio un atisbo de esperanza. Y en la mano extendida de Clara, no vio caridad, sino justicia. La decisión de Clara fue un punto de inflexión, un cambio sísmico que realineó el universo de ambas mujeres. La panadería El Dulce Amanecer se convirtió en su cuartel general secreto. Por primera vez en 10 años, Elena durmió bajo un techo, en el pequeño cuarto de invitados del apartamento de Clara. El primer baño caliente en años, la primera comida en una mesa, la primera noche sin el miedo al frío o a la violencia de la calle. Eran pequeños actos de humanidad que comenzaron a reconstruir el alma rota de Elena, pieza por pieza. Pero la comodidad física no disminuía la enormidad de la tarea que tenían por delante. Enfrentarse a los Morales era como intentar derribar una montaña con una cuchara. Clara lo sabía. Su primer instinto fue ir a la prensa, pero Elena la detuvo. No nos creerán, dijo con la sabiduría amarga de la experiencia. Es mi palabra, la de una exmendiga, contra la de Ricardo Morales, el hombre del año. Nos destruirán en los tribunales y en la opinión pública. Necesitamos pruebas. Algo irrefutable. Tenía razón. La palabra de Elena, por muy sincera que fuera, era frágil. Necesitaban un arma. Clara, con una determinación que nunca supo que poseía, tomó una decisión drástica. Reunió todos sus ahorros, el dinero que había guardado con esfuerzo durante años para una posible expansión de la panadería, y lo puso sobre la mesa. Contrataremos a un investigador privado, anunció. Elena la miró con asombro. Clara, es todo tu dinero. Tu futuro. Mi futuro murió hace 10 años en esa carretera, respondió Clara con una calma escalofriante. Esto no es por el futuro. Es por el pasado. Encontraron a un hombre llamado Mateo Vargas, un ex policía hastiado del sistema que ahora trabajaba por su cuenta. Era cínico, directo y caro, pero tenía fama de ser el mejor. En su oficina polvorienta y llena de humo, escuchó la historia de Elena sin interrumpir, su rostro impasible. Cuando terminaron, se reclinó en su silla y las estudió durante un largo minuto. Saben a lo que se enfrentan, ¿verdad?, dijo finalmente. Los Morales no juegan. Son dueños de jueces, de policías, de políticos. Si empezamos a remover esto, van a responder. Y no será con flores. Lo sabemos, afirmó Clara, su voz firme. Mateo asintió, un destello de respeto en sus ojos cansados. Bien. Pero quiero que entiendan el riesgo. Esto puede volverse muy peligroso, muy rápido. Para ambas. Aceptaron. Mateo comenzó su trabajo, sumergiéndose en el pasado de la familia Morales, buscando grietas en su fachada impenetrable. Mientras tanto, la vida de Clara y Elena se convirtió en una tensa espera. Clara seguía horneando pan, pero su mente estaba en otra parte. Elena, por su parte, comenzó a ayudar en la panadería, limpiando, ordenando. Los primeros días, se movía como un fantasma, temerosa de tocar nada, pero poco a poco, la rutina y el propósito comenzaron a devolverle un sentido de normalidad. Una tarde, una semana después de contratar a Mateo, ocurrió el primer aviso. Clara encontró la puerta de la panadería forzada, el interior revuelto,
pero nada de valor había sido robado. Solo habían dejado un mensaje, pintado con spray rojo en la pared principal: «Deja en paz a los muertos». El mensaje era ambiguo, pero el objetivo era claro. Era una advertencia. Esa misma noche, Mateo las llamó. «Han empezado a moverse», dijo, su voz grave al otro lado de la línea. «Están investigando quién eres tú, Clara. Han estado haciendo preguntas en tu antiguo barrio, en tu escuela. Y lo que es peor, alguien ha estado preguntando por una mujer que encaja con la descripción de Elena en los refugios y comedores sociales. Saben que estamos buscando». El miedo, frío y paralizante, se instaló en el apartamento. No estaban luchando contra un recuerdo, estaban luchando contra un enemigo activo y poderoso que las estaba observando. «Esto es solo el principio», advirtió Mateo. «Van a aumentar la presión. Quieren asustarlas para que se retiren». Clara miró a Elena, cuyo rostro se había vuelto pálido como la cera. Vio el terror de hacía 10 años resurgir en sus ojos. Por un momento, la duda asaltó a Clara. ¿Tenía derecho a poner en peligro la vida de Elena, a arrastrarla de nuevo a la pesadilla de la que apenas había escapado? Pero entonces vio algo más en la mirada de Elena, una chispa de desafío. «No voy a volver a huir», susurró Elena, como si leyera los pensamientos de Clara. «No esta vez». Esa noche, mientras la ciudad dormía, las dos mujeres se sentaron en la penumbra de la cocina, el grafiti rojo grabado a fuego en sus mentes. La primera batalla había comenzado, y ellas, dos mujeres aparentemente insignificantes, una panadera y una exmendiga, se habían convertido en una amenaza para la familia más poderosa de la ciudad. El teléfono sonó de nuevo, sobresaltándolas. Era Mateo. «Tengo algo», dijo, su voz cargada de una urgencia contenida. «Un mecánico. Un hombre que trabajaba para los Morales en esa época. Lo despidieron unos meses después del accidente. Dice que recuerda haber reparado un coche de lujo negro esa misma noche, extraoficialmente. Un golpe en el parachoques delantero derecho y el faro roto. Dice que Ricardo estaba allí, nervioso y agresivo. Y lo más importante, dice que tiene un registro. Un pequeño libro de contabilidad personal donde anotaba todos los trabajos extra que hacía. Un registro. Una prueba física. La primera pieza sólida que tenían. Quiere hablar», continuó Mateo. «Está viejo, enfermo. Su conciencia le pesa. Pero tiene miedo. Solo aceptará reunirse en un lugar público y con muchas precauciones». La esperanza, frágil pero intensa, floreció en el pecho de Clara. Podían hacerlo. Realmente podían hacerlo. Pero mientras colgaba el teléfono, no pudo evitar mirar por la ventana hacia la calle oscura, sintiendo la incómoda certeza de que, al igual que ellas observaban a los Morales también las observaban a ellas. Y se preguntó qué estaría dispuesto a hacer Ricardo Morales para proteger su secreto por segunda vez. La revelación de Mateo sobre el mecánico, un hombre llamado Julián, fue como una inyección de adrenalina en el corazón de su precaria misión. La existencia de un registro físico, un libro de contabilidad, era el ancla que necesitaban para que su historia no se la llevara el viento. Mateo organizó el encuentro con un cuidado paranoico. Sería al día siguiente, en el jardín botánico, un lugar abierto, lleno de gente, pero con suficientes recovecos para tener una conversación privada. La tensión durante las horas previas fue casi insoportable. Clara intentó trabajar, pero sus manos temblaban tanto que no podía amasar la masa correctamente. Elena, por su parte, se movía por el apartamento como un león enjaulado, su silencio más elocuente que cualquier grito. El miedo y la esperanza eran dos fuerzas opuestas que tiraban de ellas en direcciones contrarias. Cuando llegó la hora, Mateo las recogió en su coche destartalado.
Julián está asustado, les informó, sus nudillos blancos sobre el volante. Ha recibido una visita. Amistosa, según él. Un antiguo colega de la finca Morales, solo para ponerse al día. Pura intimidación. Pero está decidido a hablar. Llegaron al jardín botánico. El sol de la tarde se filtraba a través de las hojas de árboles centenarios, creando un mosaico de luz y sombra en el suelo. Familias paseaban, niños reían. Un oasis de normalidad que contrastaba brutalmente con la tormenta que se gestaba en su interior. Encontraron a Julián sentado en un banco apartado, junto a un estanque de nenúfares. Era un hombre anciano, encorvado, con la piel pálida y una respiración sibilante. Sostenía una gorra vieja con manos temblorosas. Sus ojos, acuosos y llenos de aprensión, se movieron nerviosamente de Mateo a Clara y luego a Elena. Fue en Elena donde su mirada se detuvo, un destello de reconocimiento y pena en ellos. «La recuerdo», dijo con voz débil. «La señorita institutriz. Siempre tan amable». Elena asintió, incapaz de hablar. «No tengo mucho tiempo», continuó Julián, mirando a su alrededor. «Mi conciencia no me deja en paz. Esa noche vi el terror en sus ojos, señorita, y vi la crueldad en los del joven Ricardo. Me hicieron arreglar el coche en secreto, en mi propio garaje. Me pagaron una fortuna para que me callara. Pero cada vez que veo su cara en las noticias, hablando de ética y bondad, me revuelve el estómago». Con manos temblorosas, Julián sacó un pequeño cuaderno de cuero negro del bolsillo interior de su chaqueta. «Aquí está», susurró. «Fecha, hora, modelo del coche, descripción del daño y el pago que recibí. Lo anoté todo. Siempre lo hacía. Por si acaso». Le tendió el cuaderno a Clara. Era pequeño, pero se sentía increíblemente pesado en sus manos. Era la prueba. La llave para abrir la cerradura de 10 años de injusticia. Clara abrió el cuaderno. La tinta estaba desvaída, pero la caligrafía era clara. La fecha coincidía. La descripción del daño, un golpe frontal en el lado del pasajero, coincidía con lo que Elena recordaba. Era perfecto. Demasiado perfecto. «Gracias», dijo Clara, su voz ahogada por la emoción. «No sabe lo que esto significa». Julián asintió, una lágrima solitaria rodando por su mejilla arrugada. «Solo quiero poder dormir por la noche. Solo eso». En ese preciso instante, el teléfono de Clara sonó, un ruido estridente que rompió la solemnidad del momento. Era un número desconocido. Dudó, pero contestó. «Clara, ¿verdad?» «La panadera», dijo una voz de hombre, suave y amenazadora. Una voz que no reconoció. «Solo quería darte un consejo de amigo. Hay pasados que es mejor no desenterrar. Podrías encontrarte con algo más que huesos». El corazón de Clara se congeló. «¿Quién es?», preguntó, intentando mantener la voz firme. La voz rió, un sonido frío y desprovisto de humor. «Digamos que soy un jardinero. Y no me gusta que la gente arranque malas hierbas en jardines ajenos. Cuida mucho a tu amiga, la que dibuja tan bien. Y cuídate tú. Sería una pena que, el dulce amanecer, sufriera un cortocircuito una de estas noches». Y colgó. Clara se quedó con el teléfono en la mano, el pitido monótono resonando en su oído. Miró a Mateo, luego a Elena, su rostro una máscara de terror. Habían sido tan cuidadosos, pero no lo suficiente. Sabían del mecánico. Sabían de Elena. Sabían de ella. Ya no eran advertencias sutiles. Eran amenazas directas y explícitas.
El cuaderno en su mano de repente se sintió como un objeto maldito, un talismán que atraía el peligro. Habían conseguido su arma, pero al hacerlo, se habían pintado una diana en la espalda. Mateo se levantó bruscamente. «Nos vamos. Ahora mismo», ordenó. Se despidieron de Julián, instándole a que tuviera cuidado. Mientras se alejaban a toda prisa por los senderos del jardín, Clara no pudo evitar mirar hacia atrás. Vio a dos hombres, vestidos con trajes oscuros, acercándose al banco donde Julián seguía sentado. No se parecían a los visitantes habituales del parque. Se movían con una eficiencia depredadora. El terror se apoderó de Clara. «Mateo», susurró, señalando con la cabeza. Mateo siguió su mirada y su rostro se endureció. «Mierda. Aceleren». Corrieron hacia la salida, el sonido de las risas de los niños, ahora un contrapunto macabro a su pánico. El cuaderno de Julián era su única esperanza, pero en ese momento, Clara tuvo la terrible premonición de que el precio de esa esperanza podría ser la vida del anciano que se la había entregado. La carrera desde el jardín botánico hasta el coche de Mateo fue una mancha borrosa de pánico. Cada sombra parecía una amenaza, cada rostro un espía. La llamada telefónica había destrozado cualquier ilusión de seguridad que pudieran tener. Ya no estaban en la periferia del radar de los Morales, estaban en el centro, y los misiles estaban en camino. Dejaron a Elena en el apartamento con instrucciones estrictas de no abrir la puerta a nadie. Clara, a pesar del terror que le atenazaba las entrañas, se negó a esconderse. Fue con Mateo a su oficina, el pequeño cuaderno de cuero negro a buen recaudo en su bolso. «Tenemos que movernos rápido», dijo Mateo, mientras servía 2 cafés con manos que temblaban ligeramente. «Esa llamada no fue un farol. Y esos hombres que vimos no eran jardineros. Son el equipo de limpieza de Morales. El hecho de que se mostraran así, a plena luz del día, significa que han pasado a la siguiente fase. Ya no se esconden». «Julián», susurró Clara, la imagen del anciano frágil en el banco atormentándola. «Le van a hacer daño, ¿verdad?» Mateo no respondió de inmediato. Se quedó mirando por la ventana sucia de su oficina, hacia la jungla de asfalto. Julián sabía el riesgo que corría, dijo finalmente con voz sombría. «Esperemos que su edad y su enfermedad les hagan tener un mínimo de contención». Pero ninguno de los dos lo creía. La llamada llegó 1 hora después. Era de un contacto de Mateo en la policía, uno de los pocos en los que aún confiaba. La voz al otro lado era grave. Mateo escuchó, su rostro volviéndose cada vez más pálido. Colgó el teléfono lentamente. Se pasó una mano por la cara, el cansancio de 1000 batallas perdidas grabado en sus facciones. «Julián Acuña», dijo, su voz un murmullo hueco. «Muerto». Un ataque al corazón fulminante, mientras paseaba por el parque. «No hay signos de violencia. Caso cerrado». La noticia cayó sobre Clara como una avalancha de hielo. El aire se volvió denso, pesado, difícil de respirar. El anciano que les había dado la llave para la justicia había pagado el precio más alto. Su sacrificio ahora pesaba sobre el cuaderno de cuero como una tonelada de plomo. Las lágrimas de rabia e impotencia quemaron los ojos de Clara. Habían matado a un hombre inocente para proteger su mentira. «Lo mataron», susurró ella, la certeza absoluta en su voz. «Lo hicieron parecer natural». «Por supuesto que lo hicieron», replicó Mateo, su cinismo ahora teñido de una furia fría. «Son profesionales. Y este es su mensaje definitivo. El próximo puede ser tú o Elena». El miedo, que había sido un compañero constante, ahora se transformó en un terror visceral. El cuaderno en su bolso ya no parecía un arma,
sino una bomba de tiempo. Se sentía atrapada. Si iban a la prensa, los Morales usarían su poder para desacreditarlos, para pintar a Julián como un anciano senil y a ellas como unas oportunistas. Y ahora, sin el testimonio de Julián para respaldar el cuaderno, su caso era más débil. Si no hacían nada, la muerte de Julián habría sido en vano, y la injusticia de Sofía quedaría enterrada para siempre. La desesperación comenzó a filtrarse en las grietas de su determinación. Se sentía pequeña, impotente, una simple panadera enfrentada a un Goliat de corrupción y maldad. Se imaginó la voz suave y amenazante en el teléfono, la cara sonriente de Ricardo Morales en las revistas, y sintió náuseas. Quizás los Morales tenían razón. Quizás había pasados que era mejor no desenterrar. Volvió al apartamento sintiéndose derrotada. Le dio la noticia a Elena. La vio derrumbarse, el peso de otra muerte sobre sus hombros ya encorvados. «Es mi culpa», sollozó Elena. «Todo esto es mi culpa. Si hubiera hablado hace 10 años, si no te hubiera arrastrado a esto». Clara la abrazó, su propia desesperación luchando contra la necesidad de consolar a la otra mujer. Se sentaron en silencio durante mucho tiempo, la oscuridad cayendo sobre la ciudad, el peso de su fracaso llenando la habitación. El plan se había desmoronado. El enemigo era demasiado fuerte, demasiado despiadado. La muerte de Julián había sido el golpe de gracia. Quizás deberíamos parar», dijo Clara en voz baja, las palabras sabiendo a ceniza en su boca. «Quizás no podemos ganar». Elena se separó de ella y la miró, sus ojos aún llenos de lágrimas, pero con una nueva luz en ellos. Una luz de acero forjado en el fuego del sufrimiento. «No», dijo con una firmeza que sorprendió a Clara. «Huir es lo que hice hace 10 años, y me costó el alma. Julián murió para darnos esto», dijo, señalando el cuaderno sobre la mesa. «Su muerte no puede ser en vano. La muerte de Sofía no puede ser en vano». Elena se levantó y comenzó a caminar por la habitación, su energía cambiando de la desesperación a una febril concentración. «Ellos creen que nos han vencido. Creen que nos hemos asustado. Eso nos da una ventaja. No nos esperarán». «¿Qué ventaja?», preguntó Clara, sin entender. «No tenemos nada más. Julián era nuestra única carta». «No», dijo Elena, deteniéndose y mirando a Clara fijamente. «Tenemos algo más. Tenemos mi memoria. Y acabo de recordar algo. Algo que Ricardo dijo. Una estupidez, una fanfarronada de niño rico». Se inclinó sobre la mesa, sus ojos brillando con una intensidad casi maníaca. «Su padre, el viejo Morales, es un paranoico obsesivo del control. Ricardo se jactaba de que su padre tenía un libro de contabilidad maestro, uno privado, donde registraba todo. No solo los negocios legítimos, sino todo lo demás. Sobornos, pagos secretos, limpiezas. Lo llamaba su póliza de seguro. Lo guarda en una caja fuerte en su despacho, en la mansión». La idea era una locura absoluta. Pero era la única idea que tenían. «¿Y cómo diablos vamos a entrar en la mansión Morales y abrir una caja fuerte?», preguntó Clara, el escepticismo luchando contra una chispa de esperanza demencial. Elena sonrió, una sonrisa tensa y sin alegría. «Porque durante 2 años, yo limpié cada centímetro de esa casa. Conozco cada pasadizo de servicio, cada punto ciego de las cámaras, cada rutina del personal de seguridad». Se dirigió a la mesa, cogió una servilleta de papel y un bolígrafo. «Y conozco el despacho del viejo. Conozco la marca de la caja fuerte. Y recuerdo a Ricardo, borracho una noche,
presumiendo de que la combinación era tan fácil que hasta un idiota podría adivinarla. Con trazos rápidos y precisos, comenzó a dibujar un mapa en la servilleta, un plano de la mansión Morales, y con un círculo, marcó una habitación en el ala oeste. El despacho. El corazón de la bestia. Hay una gala benéfica allí en 2 días, dijo Elena, sin levantar la vista del papel. La casa estará llena de gente, el personal estará desbordado. Es la oportunidad perfecta. La locura del plan era abrumadora, pero también lo era su brillantez. Era un todo o nada, un movimiento desesperado nacido de la más profunda oscuridad. Clara miró el mapa improvisado, el plan audaz tomando forma ante sus ojos. La muerte de Julián no había sido un final. Había sido un catalizador. Les había quitado su opción segura, obligándolas a tomar el camino más peligroso de todos. Y mientras miraba a Elena, ya no veía a una víctima frágil, sino a una estratega endurecida por el dolor, lista para volver al lugar que había destruido su vida y reclamar lo que le fue robado. Los 2 días siguientes pasaron en un estado de febril preparación y miedo latente. El apartamento de Clara se transformó en una sala de guerra. El plano de la mansión dibujado en la servilleta fue transferido a una hoja de papel más grande, y Elena, con una memoria fotográfica asombrosa, añadió detalles: la ubicación de las cámaras de seguridad, los horarios de las rondas de los guardias, las entradas y salidas del personal de servicio. Era como si la década de miseria en la calle hubiera preservado sus recuerdos de la mansión en ámbar, intactos y vívidos. Mateo, inicialmente en contra del plan por considerarlo un suicidio, finalmente cedió ante la determinación de las 2 mujeres. Su cinismo se vio superado por una admiración a regañadientes. Les proporcionó equipos, pequeños auriculares para comunicarse, guantes finos para no dejar huellas, y una mini cámara para fotografiar el contenido de la caja fuerte si no podían llevarse el libro. La gala comienza a las 8, explicó Elena, señalando el mapa. El servicio de catering usará la entrada trasera de la cocina. Estarán sobrepasados. Podemos mezclarnos con ellos. Necesitaremos uniformes. Mateo se encargó de conseguirlos. 2 sencillos uniformes de camarera, negros y funcionales. Cuando Clara se lo probó, se miró en el espejo y apenas se reconoció. Parecía una extraña, a punto de interpretar el papel de su vida. La noche de la gala, el aire crepitaba con una electricidad palpable. Clara sentía cada latido de su corazón como un golpe de martillo contra sus costillas. Elena, en cambio, estaba extrañamente tranquila, su rostro una máscara de fría resolución. Se movía con la eficiencia de un soldado preparándose para la batalla. «Recuerda el plan», le dijo a Clara, su voz firme. Entramos por la cocina. Subimos por la escalera de servicio hasta el 2º piso. El despacho del viejo Morales está al final del pasillo del ala oeste. Durante la gala, esa ala estará cerrada a los invitados. Tendremos una ventana de tiempo muy pequeña mientras la mayoría del personal de seguridad está ocupado con la fiesta principal. Llegaron a la parte trasera de la mansión Morales. Era una fortaleza de lujo y arrogancia, iluminada como un palacio de cuento de hadas, pero para Clara, parecía una tumba. El sonido de la música clásica y las risas de los invitados se filtraba desde el jardín. En la entrada de servicio, el caos era controlado. Furgonetas descargando comida, personal entrando y saliendo. Se pusieron sus gorras, bajaron la cabeza y se unieron al flujo de trabajadores. Nadie les prestó la más mínima atención. Una vez dentro, el olor a comida gourmet y el zumbido de la actividad en la cocina las envolvieron. Elena guió a Clara a través de laberínticos pasillos traseros, con la seguridad de quien camina por su propia casa. Llegaron a la escalera de servicio. A partir de aquí, silencio total,
susurró Elena en el auricular. Subieron los escalones en la penumbra, sus pasos amortiguados por las suelas de goma. El segundo piso estaba silencioso, en marcado contraste con el bullicio de abajo. El pasillo del ala oeste estaba oscuro, solo iluminado por la luz de la luna que entraba por los altos ventanales. Al final, una imponente puerta de roble. El despacho. El corazón le latía a Clara en la garganta. Elena sacó una fina ganzúa, una habilidad aprendida en los duros años de la calle. Con una concentración absoluta, manipuló la cerradura. Unos segundos que parecieron una eternidad, y luego, un suave clic. Estaban dentro. La habitación era opulenta y opresiva. Estanterías llenas de libros encuadernados en cuero, un escritorio macizo, y en una esquina, detrás de un gran cuadro, la caja fuerte. Era exactamente como Elena la había descrito. Se acercaron. Elena estudió el dial numérico. Ricardo siempre fue un narcisista, susurró. Su contraseña será algo que le infle el ego. La fecha de su primer gran acuerdo inmobiliario, el que lo convirtió en el niño prodigio de la ciudad. Clara, que había investigado a Ricardo hasta la saciedad, conocía la fecha. Se la dijo a Elena al oído. Con dedos temblorosos, Elena introdujo los 6 dígitos. Giró la manivela. Nada. El sudor frío perlaba la frente de Clara. Inténtalo de nuevo, susurró. Elena repitió la secuencia. Esta vez, un clic metálico y pesado resonó en la habitación silenciosa. La puerta de la caja fuerte se abrió. Dentro, había fajos de billetes, joyas y varios cuadernos de cuero idénticos. Elena cogió el que estaba encima. Lo abrió. En la primera página, una caligrafía pulcra y precisa detallaba un pago a un concejal del ayuntamiento. Pasó las páginas. Sobornos, extorsiones, pagos a la policía, todo estaba allí, registrado con una meticulosidad escalofriante. Y entonces, lo encontró. Una entrada con la fecha de la muerte de Sofía. Pago final a J. Acuña por reparación y discreción. Pago único a E. Rojas por reubicación y silencio. J. Acuña. Helen. E. Rojas. Elena. Era la prueba definitiva. La pistola humeante. Clara sacó la minicámara y comenzó a fotografiar las páginas, sus manos temblando de triunfo y terror. Tenemos que irnos, apuró Elena, metiendo el libro en una pequeña bolsa que llevaba oculta. Justo cuando se giraban para salir, oyeron un sonido que les heló la sangre. Pasos en el pasillo. Alguien se acercaba. Se quedaron petrificadas. La única salida era la puerta por la que habían entrado. Los pasos se detuvieron justo delante. Y entonces, el pomo de la puerta comenzó a girar lentamente. No había dónde esconderse. La puerta se abrió, y la silueta de un hombre se recortó en el umbral. La luz del pasillo iluminó su rostro. Era él, Ricardo Morales. Sonreía, pero su sonrisa no llegaba a sus ojos. En ellos, solo había un brillo frío y depredador. Vaya, vaya, dijo con una voz suave y sedosa que contradecía la violencia que emanaba de él. Se les ha perdido algo, señoritas. El tiempo se congeló en el instante en que Ricardo Morales apareció en el umbral. Su presencia llenaba la habitación, no por su tamaño físico, sino por una aura de poder y malevolencia que absorbía todo el aire. Su sonrisa era la de un lobo que ha acorralado a 2 corderos. Clara sintió que sus piernas se convertían en gelatina, pero la mano de Elena, firme en su brazo, la mantuvo en pie. Me preguntaba cuánto tardarían en hacer una estupidez como esta, dijo Ricardo, entrando lentamente en la habitación y cerrando la puerta tras de sí.
Sus ojos se posaron en la caja fuerte abierta y en la bolsa que Elena apretaba contra su pecho. Supongo que debo agradecerles. Estaba pensando en cómo deshacerme de ese viejo libro. Me han ahorrado el trabajo. Se acercó a ellas, moviéndose con la gracia de un felino. «Sabes, Elena», dijo, su voz un murmullo venenoso. «Siempre fuiste una decepción. Te di una fortuna para que desaparecieras, para que te pudrieras en algún agujero olvidado. Pero eres como una mala hierba, siempre vuelves a crecer. Y esta vez, trajiste a una amiga». Se giró hacia Clara, su mirada recorriéndola con un desprecio gélido. «La hermana. Qué poético. Debo admitir que tienes agallas, panadera. Muchas más que tu amiga aquí presente». «Se acabó, Ricardo», dijo Clara, sorprendiéndose de la firmeza de su propia voz. «Tenemos el libro. Lo sabemos todo». Ricardo soltó una carcajada, un sonido hueco y desagradable. «¿Tienen el libro? ¿Y qué van a hacer? ¿Correr a la policía? Por favor. Soy el dueño de esta ciudad. Ese libro es solo papel. Pero ustedes son un problema de carne y hueso. Y los problemas se eliminan». En un movimiento rapidísimo, se abalanzó sobre Elena, intentando arrebatarle la bolsa. Pero Elena, impulsada por una década de ira reprimida, reaccionó. Lo esquivó y lo empujó con todas sus fuerzas. Ricardo tropezó, sorprendido por su resistencia. Ese instante fue suficiente. «Ahora, Clara», gritó Elena. Clara no lo pensó. Agarró un pesado pisapapeles de bronce del escritorio y lo lanzó con toda su alma contra el gran ventanal que daba a un balcón trasero. El cristal se hizo añicos con un estruendo ensordecedor, rompiendo el silencio del ala oeste. Las alarmas comenzaron a sonar por toda la mansión. «¡Seguridad!», gritó Ricardo, su rostro contorsionado por la furia. Se lanzó de nuevo hacia ellas, pero esta vez su objetivo era Clara. La agarró por el cuello, sus dedos apretando con una fuerza brutal. «Vas a pagar por esto», siseó en su cara. El aire empezaba a faltarle a Clara, puntos negros bailaban ante sus ojos. Pero entonces, vio a Elena. Con la agilidad desesperada de una superviviente, Elena había abierto un cajón del escritorio y sacado un abrecartas de plata, afilado como un estilete. Sin dudarlo un segundo, se lo clavó a Ricardo en el muslo. Ricardo aulló de dolor y rabia, soltando a Clara. Se tambaleó hacia atrás, arrancándose el abrecartas. La sangre comenzó a manchar su pantalón de diseño. «Malditas perras. Las mataré», gritó, cojeando hacia ellas. Pero la alarma y el ruido habían atraído la atención. Se oían pasos corriendo por el pasillo, voces gritando. Era su única oportunidad. «¡Al balcón!», gritó Elena. Salieron por el hueco del ventanal roto. Estaban en un balcón del segundo piso. Abajo, un jardín oscuro. Era un salto peligroso, pero quedarse era una sentencia de muerte. Elena, con el libro a salvo, saltó primero, cayendo sobre un macizo de arbustos que amortiguó su caída. «Salta, Clara», le instó desde abajo. Clara miró hacia atrás. Vio a Ricardo en el marco de la ventana, su rostro una máscara de odio puro, la sangre corriendo por su pierna. Sus ojos se encontraron por un segundo, y en esa mirada, Clara vio la verdad desnuda del monstruo. Sin miedo, sin remordimiento, solo maldad. Impulsada por la imagen de Sofía, Clara saltó. Aterrizó torpemente, un dolor agudo recorriéndole el tobillo, pero la adrenalina la mantuvo en pie. Corrieron a través de los jardines laberínticos, guiadas por la memoria de Elena, mientras las sirenas de la policía comenzaban a aullar en la distancia,
acercándose a la mansión. No se detuvieron hasta que estuvieron a kilómetros de distancia, escondidas en un callejón oscuro y maloliente, jadeando, heridas, pero libres. Y con la prueba en sus manos. No fueron a la policía. Mateo las estaba esperando en un punto de encuentro acordado. Les entregaron el libro y las fotos que Clara había tomado. Váyanse de la ciudad, les dijo Mateo. Desaparezcan por un tiempo. Yo me encargo del resto. Al día siguiente, la historia explotó. No en un solo periódico, sino en varios, coordinados por Mateo, incluyendo blogs de investigación y una cadena de televisión nacional rival de los intereses de los Morales. El titular era devastador: El libro secreto de los Morales, una década de corrupción, soborno y un asesinato encubierto. La historia no se centró solo en el libro. Se centró en el testimonio de Elena, contado con una dignidad y un dolor que conmovieron al país. Se centró en la lucha de Clara por la justicia para su hermana. El cuaderno de Julián, las fotos del libro maestro y la valiente declaración de Elena crearon una tormenta mediática imparable. Ricardo Morales fue arrestado esa misma tarde, intentando huir del país en su jet privado. Su padre sufrió un derrame cerebral masivo al conocer la noticia. El imperio Morales, construido sobre cimientos de mentiras y sangre, se derrumbó como un castillo de naipes. La justicia, tardía y manchada de sangre, finalmente había llegado. Semanas después, Clara y Elena regresaron a la ciudad. El dulce amanecer reabrió sus puertas. La calle mayor era la misma, pero todo había cambiado. Una tarde, mientras limpiaban la panadería, Elena se detuvo y miró a Clara. «Gracias», dijo en voz baja. «Salvaste mi vida». Clara negó con la cabeza. «No, nos salvamos mutuamente». El vacío que la muerte de Sofía había dejado en el corazón de Clara nunca desaparecería por completo. Pero ahora, no estaba lleno solo de dolor. Estaba lleno del recuerdo de la lucha, del coraje de una amiga inesperada, y de la paz agridulce de la justicia. Miró por la ventana y vio el atardecer pintando el cielo de tonos anaranjados y púrpuras. El sol se ponía en un capítulo de sus vidas, pero para ellas, dos supervivientes unidas por la tragedia y la victoria, un nuevo y dulce amanecer apenas comenzaba. Y ahora, cuéntame en los comentarios qué te pareció esta historia. Quiero saber qué sentiste. Y no olvides dejar tu like, porque ayuda al canal a seguir trayendo historias emocionantes como esta. Y si aún no estás suscrito, presiona el botón de suscribirte y activa la campanita para no perderte la próxima historia, que te garantizo que tocará tu corazón. Comparte este video con alguien que ames. Alguien podría necesitar escuchar una historia como esta hoy. Y ahora, haz clic en la siguiente historia, porque allí te espera otro relato de vida, fe y nuevos comienzos. Nos vemos allí.